¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Felipe Cuellar y a nombre del Consulado General de México en Boston les doy la más cordial bienvenida a nuestra plática del día de hoy. Hoy es una fecha muy especial, 9 de agosto de 2023, y se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha fue declarada por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año de 1995. En ocasión de esta efeméride, la Cancillería mexicana, a través del Instituto para los Mexicanos en el Exterior y con la colaboración de la Red Consular en Estados Unidos, estamos celebrando la segunda semana de los pueblos originarios e indígenas de México en el exterior, CEPOIME, se le conoce. México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística en todo el mundo. Se habla que al menos tenemos 68 lenguas indígenas o 364 si se cuentan sus variantes, además de dos lenguas de señas, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del INEGI. Hoy nos estará acompañando la doctora Elizabeth Sweet de la Universidad de Massachusetts en Boston, quien abordará el tema la invisibilización de la comunidad indígena y de origen africano en México, su impacto en la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. La doctora Sweet es una destacada académica e investigadora universitaria del Departamento de Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Massachusetts en Boston. Eh, Colabora ella también con la UNAM Boston, quien ha sido precisamente el vínculo a través del cual hemos establecido contacto con la doctora. La doctora ha participado y encabezado proyectos de investigación relativos al desarrollo económico comunitario y de colaboración con enfoque principal en los vínculos entre economía, violencia y las identidades. El trabajo académico de la doctora se distingue por su enfoque eminentemente feminista, antirracista y en favor de la descolonización. Ha trabajado con comunidades nativas, negras y latinas, tanto en Estados Unidos como con las comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país, en México. Su proyecto de investigación más reciente se centra en la invisibilidad de los afromexicanos y nativos y las formas en que las narrativas antinegras nativas en México impactan a los migrantes mexicanos en las ciudades en Estados Unidos. Además, la doctora está documentando el conocimiento ecológico tradicional en las comunidades negras e indígenas de México y Estados Unidos con la esperanza de que esos conocimientos puedan ayudar al planeta a sobrevivir a la actual crisis climática. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Sweet, a Betsy. Muy bienvenida, doctora, y le cedo el uso de la palabra. Estamos encantados de tenerla el día de hoy con nosotros. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y nada más, quería empezar, si le podía poner el imagen de la presentación primero, órale. Bueno, pues yo, es un honor, como digo, es un honor para estar aquí con ustedes y yo sé que es grabada y que no voy a tener contacto realmente con el público, pero estoy dispuesta a comunicar con cualquier persona si tiene interés tiene preguntas y si, por favor, mándame un correo. Está muy fácil encontrarme en la página del UMass Boston. Y primero, quiere reconocer que soy una fanática para la Frida Kahlo. Y si no sabe, ese es un retrato de ella misma que ella hizo de cuando era niña. Y para mí, como siendo gringa y nativa americana, eso me parece como se ve un poco afro-mexicana en ese dibujo. Y entonces busco la manera de ponerme alguna Frida en algún parte de mi presentación y así como que yo sentí como que eso era apropiada en ese este, presentación. Y lo que voy a hacer es tratar de hacer cuatro puntos, ¿no? Son cuatro cosas y voy a elaborar un poquito en cada uno de ellos. Y la primera es hablar un poquito qué es la identidad racial, cómo pensamos sobre eso muy brevemente. Y mostrar, aunque no
creo que tengo que mostrar eso, pero mostrar tan importante. Y yo voy a enfocar un poco más en lo de afromexicano, aunque yo creo que hay muchas cosas muy similares entre lo que es am, cuál es la experiencia de afromexicanos y nativos, indígenas en México. Hay muchas similaridades, no son todos, obviamente, pero hay cosas que se tiene como similaridades. Y pero enfocar un poquito en lo que es la importancia, súper importancia de que tienen los afromexicanos en la historia y del día actual en México. Y después hablar o presentar una perspectiva sobre la mestizaje y cómo eso ha impactado no solamente la vida de los mexicanos aquí en México. Yo estoy ahorita en Yautepec, Morelos. Mi casa está aquí y yo estoy aquí. Solamente voy a Boston cuando absolutamente necesito ir y entonces estoy aquí hasta el último antes que empiece el semestre. Pero aquí, ¿cuál es el impacto de ese día de mestizaje, de dónde vino y qué son las implicaciones que tiene para la vida cotidiana de aquí? Y también hablar un poquito de cómo esa idea de mestizaje, cómo es aquí en México y cómo ha viajado a Estados Unidos en las comunidades inmigrantes mexicanos. Y quiero estar claro que estoy hablando de esos migrantes más recientes. No estoy hablando de los chicanos que ya desde 1848, cuando cambiaron la frontera, ya tienen otra historia un poquito en Estados Unidos. Entonces estoy hablando más con la gente más reciente que ha ido de hace así, a lo mejor unos 100 años o más o menos de que ha emigrado de aquí hacia Estados Unidos. Y por fin, como urbanista, quería presentar un poquito de las ideas de cómo podíamos trabajar en ciudades en Estados Unidos donde hay muchos mexicanos, cómo podíamos posiblemente planear mejor, cómo podíamos tratar de entender cosas que nos cambia la manera en que trabajamos en las ciudades, cómo urbanistas, como planeando las ciudades mejor, donde hay comunidades mexicanas, ¿no? Y tomando en cuenta toda esta historia, ¿no? De cómo vamos a pasar. Entonces, la primera parte aquí es cómo, y disculpe que todo está en inglés, pero yo no soy muy bueno para escribir ni para hablar, pero ahí voy intentando, y menos escribir y no quería hacer errores. Y entonces aquí está en inglés, pero voy a decir todo en español, lo mejor que puedo. Entonces, una de las cosas que es muy importante en mi trabajo y era una cosa que me tenía interés la primera vez que vino en 1993 aquí a parte del Morelos para primero aprender un poco de español y luego para hacer mi tesis, mi dissertation para mi doctorado trabajaba en San Andrés de la Cal, en un pueblo parte de Tepoztlán y viví ahí 3 años. Y yo estaba estudiando mucho sobre NAFTA y cómo ha estado impactado todo ese cambio político de la economía y todo, cómo estaba impactando a las mujeres en ese pueblo. Pero también me tocó mucho interés en esta cuestión de raza. Había gente nativa ahí, náhuatl, y me estaban diciendo cosas como que me corto mis trenzas, me cambio mi ropa y ya no soy nativa, ya no soy náhuatl. Aunque sus madres, sus padres, sus familiares, ellos hablaban náhuatl en este pueblo. Pero ellos dijeron que ese cosa de raza que cambiaba con cosas de pelo y de ropa. Entonces eso para mí estaba yo un poco confundida, pero digo, pues yo no soy de acá, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a estar escuchando, ¿no? Nomás. Pero desde entonces tenía mucho interés en esta cuestión de raza y formación de identidades en México. Y estaba en 2004, estaba yo en el CRIM, tenía una Rockefeller Fellowship
Y yo estaba haciendo trabajo comparando Rusia, porque he hecho estudios en Rusia, en comparando Rusia y México, estaba interesante para mí, pero surgió mucho plática sobre raza. En esa época solamente tenía mestiza o indígena en el censo de México. Y yo preguntaba a Brígida García, que es una demógrafa bien reconocida, es cubana, pero yo no sé si todavía vive, pero ella estaba en el UNAM y le pregunté si eso era suficiente para capturar la raza de gente en México. Y me dijo, no, pero así es. Y mucha otra gente en la plática decía que no debemos de hablar de raza, que raza en México no es como es en México, en Estados Unidos, y que no debemos de estar hablando de eso porque es completamente diferente de aquí. Y en ese tiempo no no estudió mucho de eso, estaba yo enfocado en la economía y violencia en contra de las mujeres, pero todavía estaba yo aquí pensando en eso. Y luego fuimos en 2006, fuimos a una exhibición medio famoso de presencia de africana en México. Y aquí está una foto de mi esposo, también apellido Castro, como alguien aquí. Y fuimos a la exhibición y regresamos a la casa y se busca en el espejo y me dice, soy negra, yo soy afro. ¿Cómo es que no me di cuenta antes, no? Pero nada más de ver presentación, algo cambió en su mente de cómo su identidad cambió un poquito, ¿no? Y luego otras cosas, escribimos un artículo en 2013 con otras compañeras y estábamos hablando de raza en México, de Estados Unidos y en España, y acerca de cómo los afros, gente morena, que esa es otra plática de cuál es la diferencia entre afro, negro y moreno y afro, todas esas cosas, no, pero vamos a, por ahorita, decir que la gente, y era recuerdo, en una país nórdica que estaban haciendo el libro y nos dijo que no existe raza no existe, entonces no debemos de hablar de raza. Y nosotros estábamos diciendo que en ese artículo unos afrolatinos estaban experimentando mucho racismo y específicamente dijeron los empleados en un caso de que no quería negra trabajando aquí porque era negra. Entonces, aunque estamos todos de acuerdo que la idea de raza es algo que construimos como sociedades, existe en la experiencia de mucha gente en términos de no pueden hacer cosas o sí pueden hacer cosas de acuerdo de la entendimiento como social de qué es raza y qué raza eres tú, ¿no? Entonces, eso también está parte de la idea de cómo entendemos qué es la identidad racial. Y por último, yo estaba en la Universidad de Temple por 9 años y yo estaba codirector de una organización que era parte de la gobernación de la universidad y se llamaba ¿cómo se dice? Faculty of Color, Facultad de Color, y yo estaba en parte de eso. Y alguien dijo sobre nuestro grupo, donde estaba yo, que todos eran negras, que todos eran afroamericanas. Y yo estoy de que, ¿cómo? Yo no soy afroamericana y soy la cabeza de ese grupo, pero la gente en otras partes estaban criticando porque éramos todos negros. Y como que eso también me hizo muy interesante, ¿no? Como que como si me conocen y me ven, no soy afroamericano, pero me pongan en ese grupo, si quiero o no. Entonces, todas esas cosas quiere decir que es súper complicado, ¿no? Decir, esa idea de qué es identidad racial, que cómo le entendemos, que no es una cosa que empiezas así y terminas así igual, que puede cambiar la identidad y depende de quién está decidiendo, platicando, viendo, opinando.
es muy complicado y yo no quiero, yo vengo aquí, como dije antes, con mucha humildad y yo nada más estoy presentando mis experiencias y mis pensamientos que nunca es está al fin. Siempre hay oportunidad de tener más información y de cambiar y de entender diferentes cosas en diferentes perspectivas, ¿no? Por diferentes perspectivas. Entonces, eso es como un contexto de la plática que quiero embarcar, que enfoca mucho en México y la experiencia de México. Entonces, y si puede pasar al siguiente. Es una historia que estoy seguro que casi todos ustedes conocen, pero quería pasarlo rápido para que no quede duda que hay una importancia súper al fondo de la experiencia en México, acerca de los afromexicanos. Tenemos, puede ir. Voy en los cada uno, ¿no? Y voy a decir unos dos palabras y la siguiente, ¿no? La Virgen de Guadalupe, si le puede ir al el siguiente. La Virgen Negra, ¿no? Que tenemos en México como muy importante. La gente del 12 de diciembre, híjole, ¿no? A veces llego a México cuando termino el semestre, llego el 12 de diciembre, híjole, para llegar aquí a Morelos es un trabajo. Pero es súper importante aunque es parte de la colonialización de España, pero de todos modos tiene mucha importancia aquí y ella es parte de la historia y de vida cotidiana ahora. Y luego el siguiente es Gaspar Yanga, si puede ir el siguiente. Oh, no, perdón, la Casta Charts. No, de Casta Charts está bien. Eso también, se dice, es cómo decidieron y evaluaron quién era quién en el censo, ¿no? En 1960, en esos años, y indica que es muy clara que hay muchos, pero muchos afros, gente afrodescendiente aquí en México, ¿no? Y fue no lo usaron por un montón de años, pero sí es una cosa importante. Y luego el siguiente es el Gaspar, Yanga, que fue guerrero que luchó y salvó muchos afromexicanos de esclavitud y vivieron 40 años sin que España pudiera conquistarlos, ¿no? Y es importante porque represente fuerza y represente la de resistencia en contra de esclavitud que tenía aquí desde entonces y antes también. No era que la gente de que vino de África, que trajeron de África a fuerzas que estaban aquí con sus brazos cruzados, ¿no? Y el siguiente tenemos el Morelos Pavón, que obviamente estoy en el estado de Morelos, importantísimo guerrillero que fue parte de la independencia de México. El siguiente es Guerrero, que fue el segundo presidente después de la independencia, también todos afromexicanos, muy importante parte de la historia. Y luego el siguiente está en la revolución en 1910. Obviamente muchos afromexicanos estaban parte de importante movimiento en México. Entonces, eso es un poquitito de muestra de la importancia de afromexicanos en la historia de México. Y luego, si llegamos al siguiente, eso es un poquito de cómo parte de invisibilización de los afro-mexicanos y mucho de eso tiene que ver con no exactamente, pero tiene que ver con lo de los nativos también, los indígenas de aquí, de México, que en 1810 terminaron de tener un censo que
podía decir que X porcentaje son afros, esos indígenas, esos lo que sea, no, nada más, ya no le hicieron eso. Y luego en 1925 está el libro muy importante y muy, así, tenía mucha influencia, La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana, que fue una, bueno, esa es mi perspectiva, ¿eh? Y hay gente que están de acuerdo y otros no. Entonces, estoy feliz de platicar más de eso, pero fue, en principio, yo digo que fue y de una respuesta al racismo que experimentaron con Estados Unidos, ¿no? Que los gringos eran súper racistas en contra de los mexicanos y esa era una respuesta. Dice que ustedes son güeros y nosotros tenemos un mestizo, tenemos de las cuántas razas quiere decir, y son mejores que ustedes porque somos la raza cósmica, no somos más buena onda, más inteligentes, más lo que sea, no somos mejores porque tenemos una mezcla, ¿no? Entonces yo creo que fue una reacción hasta cierto punto de ese dinámica con Estados Unidos. Y luego, uy, poco ya son, bueno, tengo unos 15 minutos, ¿no? ¿Todavía? Ok. Sin Voy a problema, doctora. Adelante, por favor. Ok, y entonces, eso sí fue como como el inicio o algo que le empujó a hacer ese tipo de trabajo, pero fue pero muy poderoso. Por eso también que se sube la manera que la autoestima del país, ¿no? De la gente, que mucha presión del norte, ¿no? Y eso fue como, puedo poner la cabeza arriba y nosotros no son como ellos dicen, ¿no? Pero a la misma vez, mientras estaba haciendo así una mano y la otra mano estaba como borrando, invisibilizando, uy, perdón, lo que no era, que eran los afro-mexicanos, que eran los indígenas y de muchos diferentes tipos de indígenas, de diferentes lenguajes. Y realmente era para llegar a lo que es blanco, ¿no? Y que es güero y que eso realmente movió en esa manera. Y una de las cosas que me, me veo mucho y como que me estoy un poco confundido de eso es eso de que vaya uno a la tienda y mi esposo que ve que es muy morenito y le dicen a la tienda, ay, güerito, ¿qué le vendo güerito? Right? Y no es nada güerito, mi esposo, pero es como para darle un piropo, ¿no? De que hoy está güero, que eso tiene valor. Entonces, lo que es más güero es más bueno, ¿no? De cierta manera. Y muchos ejemplos de eso, que he visto aquí, que vengan a un bebé, ay, qué bonito, qué güerito, ¿no? Entonces, aunque era en principio para responder a los gringos ojetes, también era un proceso de borrar lo que los otros grupos tenían. Luego en 1946 estaba el Beltrán, hizo su libro famosísimo también de Población Negra de México y era uno de los primeros pasos de tratar de rescatar esa comunidad, ¿no? No era perfecto su libro y él mismo dijo que no hay negro que es 100% negro y sí tiene algo de mezcla en eso. Y hay gente que critica por eso, pero fue un importante paso de reconocer. Y luego sabemos que en 2015 ya regresó en el censo de México oportunidad de poner que uno era afromexicano, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo lo que es la importantísima contribuciones de los afromexicanos en, en la historia, en la vida cotidiana de México. Y luego tenemos unos ejemplos de cómo fue borrado.
invisibilizado. Y eso es nada más un poquito, ¿no? Hay otras cosas que podemos decir. Ok, el siguiente, por favor. Entonces, luego tenemos en este contexto que hemos hablado, migración desde México a Estados Unidos, 1848, teníamos cuando robaron Estados Unidos casi la mitad de México, entonces obviamente la frontera cambió y un montón de mexicanos quedaron allí y fue muy difícil, ¿no? Luego en los primeros años de 900, muchos mexicanos inmigraron para trabajar en los villas de tren, de procesando de carne, en del fierro, en las minas, en la agricultura. Muchos mexicanos vinieron a Estados Unidos. Luego en 1930 tuvo mucho, regresaron muchos mexicanos, aunque nacieron en Estados Unidos, muchos regresaron a México por la depresión y racismo. Y luego en 42 a 64 tenía el programa Bracero, que también trajeron muchos hombres a Estados Unidos para trabajar. Y luego, en 1982, cuando hubo la crisis aquí en México de la que bajó mucho el precio del petróleo y un montón de problemas, y luego entraron en tratos con el Banco Mundial, y eso también creó muchos problemas y empujó por razones económicas muchos mexicanos que vengan a Estados Unidos. Tenemos esta historia más larga de muchos mexicanos en Estados Unidos y de muchas diferentes razones, ¿no? Pero mucho tiene que ver con económicas, razones económicas. Siguiente, por favor. Y que encontraron aquí muchos mexicanos, mucha violencia, ¿no? Increíble de racismo en contra de mexicanos que experimentaron, ¿no? Que no podían entrar en lugares para comer, para comprar, para nadar, un montón de discriminación en contra de los mexicanos, y mucha gente no sabe de los linchamientos de un montón de mexicanos de a partir de después de que robaron la tierra de México, y luego hasta y después también, pero esos son los datos que tenemos, que son hasta 1928, que 547 mexicanos que sabemos, había otros casos, ¿no? Pero fueron linchados, y ahí está un muestro de cómo lo hicieron, ¿no? Un foto bien difícil. Y aparte de eso, hubo muchas separaciones de familias, que eso sí es súper difícil, y eso me recuerda mucho de las familias de esclavitud aquí bueno, allá en Estados Unidos. Y yo me imagino aquí en México, aunque no tengo los datos para apoyar esto, pero me imagino que las separaciones de familias a través del proceso de inmigración fue muy difícil, y ahora vemos en los cárceles aquí, tenemos un sistema súper racista también, y que vamos, y eso creo que fue en 2020, no sé si a lo mejor está peor ahora, pero la gente mexicano, bueno, latino, la mayoría son latinos, mexicanos, pero no 100%, pero son 32% de la población en los cárceles de Estados Unidos en 2020 era latinos, pero solamente son 27% de la población. Entonces, eso quiere decir un sistema de violencia racista, pero hasta el hueso, ¿no? Está súper, súper racista. Entonces, vienen de México, donde hay cierto racismo. Mi esposo siempre me dice, pues en México nadie tenía que a estar atrás del autobús porque eran morenos. Él digo, sí, no, eso no oficialmente, y había otras maneras de experimentar racismo hasta la fecha en México, ¿no? Pero la violencia en contra de los mexicanos está súper fuerte hasta la fecha en Estados Unidos. Podemos poner muchos más ejemplos. Entonces,
esta historia de raza de afromexicanos está importante, estaba un poco borrado de la historia, pero en mi opinión, ahí está en los cuerpos, están los cuerpos, mucho de afro está representado, ya sabemos en 1600, no, 1600 en México tenía la mayor parte de todas las Américas de gente que trajeron a fuerzas de África estaba en México. Habían más afrodescendientes en México que españoles en ese tiempo. Entonces es muy profundo los raíces y cuando los mexicanos llegan a Estados Unidos, están recibiendo tratamiento similar a los afromexicanos, a mí afroamericanos, ¿no? Los descendientes en la esclavitud de Estados Unidos. Entonces, eso es algo muy importante para entender también. El siguiente, por favor. Y regresamos un poquito de eso de formación de raza, como el ejemplo de mi esposo que me dije, ya, yo soy negro. También otra gente, hay cosas en la cultura, la sociedad de Estados Unidos que son persistentes, ¿no? Es el colonialismo, colonialismo, ya saben, ¿no? Genocidio y esclavitud aquí, aunque según ya no está, está. Entonces, el pasado no es el pasado, es muy, Sylvia Wynter habla mucho de eso, es una escritora afromexicana muy, afroamericano muy importante, que tenemos que reconocer que el pasado no es el pasado y eso influye cómo pensamos en nuestro diario. Y tenemos una ley que no es ley, pero y si tú tienes una gota de sangre negra, tú eres negra, ¿no? Y como el presidente Barack Obama era mitad güero y mitad negro, pero todo el mundo dice que es negro, ¿no? Entonces esa idea de mestizo no existe aquí como en México y apenas está, ya le puedo poner en el censo eso, pero eh, no es no es muy al fondo de la sociedad todavía. Separamos raza y identidad y etnicidad y los mexicanos tenían que escoger si son negros, si son güeros, asiáticas, indígenas o mixto ahora, pero eso es nuevo. Siguiente, voy a terminar aquí porque ya estoy pasando el tiempo. Entonces, eso le voy a dejar, pero que quiero, el último punto que quiero hacer es que hay maneras de, personas que están trabajando en ciudades pueden cambiar su perspectiva, reconocer esta historia y reconocer que en México hay muchos nativos y muchos negros, muchos afrodescendientes y tienen muchas experiencias similares. Igual como los afroamericanos y los mexicanos en Estados Unidos, es una oportunidad de reconocer esta historia que no es lo mismo, pero hay muchas similaridades y es oportunidad de empujar nuevas maneras de rechazar esa idea de blanco que es bueno y negro y nativo no. Y tratar de empujar construcción entre grupos para entender la presencia de el fenómeno de racismo, colonialismo, patriarcado y que sigue en nuestros experiencias diariamente, ¿no? Y tenemos que reconocer eso y concentrar en cómo eso está impactando espacios, relaciones y tiempo. Esas son cosas muy claras, importantes para para los urbanistas, para que empiecen a entender ese contexto y usa ese contexto para cambiar cómo estamos planeando en ciudades. Ya.
Perdón, yo sé que me pasé. No, 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 no. No, por demás interesante, doctora, agradecerle mucho. Aquí tenemos también la biografía, ¿verdad? Ajá, Bibliografía, perdón, las ajá, es notas un referenciales. poquito, sí, son Claro. unos cuantos, hay muchos más, pero hay unos cuantos y tiene interés en esta historia. Y todos están en inglés, perdón. No, no hay cuidado. En Al México también. contrario, agradecerle mucho su interesantísima plática. Yo tendría una pregunta para la cual me gustaría escuchar sus reflexiones. Ujú, Eh, un poco a manera de anécdota, el día de ayer me encontré yo por ahí en las redes sociales la intervención de una académica española y que ujú, decía ella, y esto motivó pues críticas a favor o en contra, ¿verdad? Ella decía, esta doctora científica española, decía que en realidad no existen pueblos originarios, que de alguna u otra manera todos somos migrantes en el mundo entero. Esto creó un gran revuelo entre quienes estaban ahí. Perdón, Aaron, ¿podemos quitar la presentación o en este momento? sí, está Ahí bien. está, perfecto. Muchas gracias. Entonces, creó mucho revuelo pues la posición expuesta por esta académica española, que, repito, decía ella, no existen pueblos originarios, todos de una forma u otra somos pueblos migrantes. ¿Qué opinión le merece esta aseveración, doctora Sweet? Pues yo he escuchado eso muchas veces. No es la primera vez que alguien ha dicho eso, ¿no? Y yo soy Abenaki, yo soy un tribu aquí de Estados, bueno, allá de Estados, sigo diciendo aquí, pero yo estoy aquí, está allá, Abenaki, que es en el noreste del país, en Canadá también estamos en el norte. Nosotros llamamos de la gente de amanecer porque estamos muy al oeste del país, llegando, vemos el sol subir primero que otros grupos. Y lo que nosotros tenemos y muchos otros grupos, y yo estoy hablando obviamente de Estados Unidos, ahorita no estoy hablando de México, ¿no? Pero muchos grupos, yo no conozco ningún grupo que no tiene eso, pero nosotros tenemos que le llamamos historias de creación. Cómo es que nosotros, como gente, eh, llegó donde estamos y por qué. Y en esas historias muchas veces tiene que ver con algún animal o algún árbol o algún lugar en que es sagrado y de ahí llegó la gente, ¿no? Y en esas historias tiene mucho sentido por la manera en cómo vivir, cómo tener relaciones con la gente, cómo actuamos uno con otra y si usted como es profesora dice que nosotros no somos de ahí, están negando nuestra cultura, negando nuestras creencias y está superando sus creencias y su ciencia y sus ideas encima de nosotros. Y para mí es otra manera de ser racista, ¿no? Y hay evidencias que pueden tener, pero no sabemos si sus evidencias son ciertas o no. Nunca en ciencia es la última palabra, ¿no? En ese momento creemos eso, pero luego podemos conseguir otra información que es nuevo, que reniega lo que ese es ese es el proceso de ciencia, ¿no? Que ellos están cada rato le están creyendo otras cosas, ¿no? Pero para nosotros esas son historias de milenia, ¿no? Puede ser que llegamos, como ellos dicen, hace milenia, pero eso es mucho, mucho tiempo. Y eso para mí no es migración. Puede ser que ideas, sus maneras de pensar, sus evidencias que tiene, informa su perspectiva, pero nosotros tenemos otras creencias y yo por mí misma, yo creo que la historia de nosotros no voy a negar todo que sabía desde que nací,
por una persona que ni conozco y no sé de dónde está sacando sus datos y voy a rechazar todo. Yo creo que se puede existir las dos cosas. Ella no tiene que creer nosotros, pero nosotros no tampoco tenemos que creer a ella. Pero esa es mi perspectiva, ¿no? No, 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 muy interesante. Sin duda alguna, pues el tema da para muchísimas opiniones, para grandes debates. Creo que ahora sí nos ganó un poquito el tiempo, doctora. No sé, Aarón, si tenemos alguna pregunta del público o como nos lo había ofrecido la doctora, lo que podríamos hacer, la doctora Sweet nos decía que cualquier pregunta que pudiera tener el público, pues nos la haga llegar al consulado, ¿verdad? Y que nosotros con gusto se los transmitiremos a nuestra vez a la doctora, ella encantada de poder establecer un vínculo, un contacto con el público que este día nos acompaña. Aarón. Sí, sí. Sí, hola, no, al parecer por el momento, no hay ninguna pregunta de parte del público. Sí, igual, si llega a haber cualquier cosa, nos pueden enviarnos a nosotros las preguntas y nosotros se las hacemos saber a ustedes. Muchas gracias, Aarón. Doctora, pues no nos resta sino agradecerle cumplidamente su participación en esta semana, ¿verdad?, de los pueblos originarios e indígenas de México y sobre todo la brillante presentación que ha hecho usted en cuanto a al vínculo de esta realidad, digamos, y la migración de México a Estados Unidos. Le agradezco mucho y espero que esta sea la primera de muchas participaciones que tenga con nosotros, doctora. Sí, claro que sí. Me da mucho gusto y como digo, es un honor de estar con ustedes y cualquier cosa, yo estoy dispuesta. Muchísimas gracias. Darle también las gracias a la UNAM Boston, que fue el vínculo precisamente con la doctora Sweet y que sin duda alguna pues, le da mayor brillanteza a esta celebración de esta segunda semana de los pueblos originarios e indígenas. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy y invitarles el día de mañana tendremos otra presentación tan brillante como la de la doctora Sweet y los invitamos a que nos acompañen mañana. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.